Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno que estén aquí. Hoy quiero compartir algo muy personal con ustedes, una historia sobre mis miedos más profundos y, lo que es más importante, sobre cómo aprendí a enfrentarlos. Espero que mi experiencia les sirva de algo, quizás para que se sientan un poco menos solos en sus propias batallas. Desde que tengo memoria, he sido una persona bastante miedosa. De niño, le tenía miedo a la oscuridad, a los monstruos debajo de la cama, a los ruidos extraños por la noche. Lo típico, ¿no? Mis padres siempre me decían que eran tonterías, que no había nada que temer. Pero para mí, esos miedos eran muy reales. Sentía que el corazón se me salía del pecho cada vez que apagaban la luz. Con el tiempo, esos miedos infantiles se transformaron. Ya no me asustaban los monstruos, pero empecé a tener miedo a otras cosas. Miedo a no ser lo suficientemente bueno en la escuela. Miedo a lo que los demás pensaran de mí. Miedo a hablar en público. Recuerdo perfectamente una presentación en el instituto. Había preparado el tema durante semanas, me lo sabía de memoria, pero cuando me puse de pie frente a toda la clase, me quedé en blanco. Las manos me sudaban, la voz me temblaba y las palabras simplemente no salían. Fue un momento horrible, sentí una vergüenza inmensa. Ese día marcó un antes y un después. A partir de entonces, el miedo al fracaso y a la humillación se convirtió en mi sombra. Empecé a evitar cualquier situación que pudiera ponerme en evidencia. Dejé de levantar la mano en clase, aunque supiera la respuesta. Rechazaba invitaciones a fiestas si no conocía a mucha gente. Mi mundo se fue haciendo cada vez más pequeño, construido con los ladrillos de mis propios miedos. En la universidad, la cosa empeoró. El miedo a no encajar, a no hacer amigos, a no estar a la altura de las expectativas académicas era constante. Me convertí en un experto en pasar desapercibido. Mi estrategia era simple. Si nadie me ve, nadie puede juzgarme, nadie puede hacerme daño. Pero esa estrategia tenía un costo muy alto, la soledad y la sensación de estar desperdiciando mi vida. Veía a mis compañeros vivir experiencias, arriesgarse, enamorarse, equivocarse y aprender, mientras yo observaba todo desde la barrera, paralizado por el miedo. Un día, después de una crisis de ansiedad terrible antes de un examen final, toqué fondo. Estaba encerrado en mi habitación, llorando, sintiéndome completamente impotente. Me di cuenta de que no podía seguir así. El miedo no me estaba protegiendo, me estaba destruyendo. Me estaba robando la alegría, las oportunidades y, en última instancia, la vida. Ese fue mi punto de inflexión. Decidí que ya era suficiente. No quería que el miedo dictara cada uno de mis movimientos. Fue una decisión, pero claro, del dicho al hecho hay un trecho. No sabía por dónde empezar. Me sentía como si estuviera al pie de una montaña enorme y yo no tuviera ni zapatos para escalarla. Lo primero que hice fue algo muy simple, pero muy poderoso. Lo admití. Me dije a mí mismo en voz alta: tengo miedo de fallar, tengo miedo de lo que piensen los demás, tengo miedo de no ser suficiente. Y está bien sentirlo. Reconocerlo, ponerle nombre, fue como quitarle una parte de su poder. Dejó de ser un monstruo sin forma en la oscuridad y se convirtió en algo concreto, algo que podía quizás manejar. Luego busqué ayuda. Hablé con un consejero de la universidad. Al principio me costó muchísimo abrirme. Sentía vergüenza de admitir mis debilidades, pero el consejero fue increíblemente comprensivo. Me escuchó sin juzgar y me dio mis primeras herramientas. Me explicó que el miedo es una emoción humana natural, una respuesta de nuestro cerebro diseñada para protegernos del peligro. El problema no es sentir miedo, sino dejar que nos controle por completo. Empecé a practicar técnicas de respiración y mindfulness, aprender a anclarme en el presente, a observar mis pensamientos ansiosos sin identificarme con ellos. Fue un cambio radical. Me di cuenta de que mis miedos eran, en su mayoría, proyecciones catastróficas sobre un futuro que ni siquiera había llegado. Eran historias que mi mente se contaba una y otra vez.
El siguiente paso fue la acción. Mi consejero me propuso algo que me pareció una locura: la terapia de exposición. Consistía en enfrentarme a mis miedos de forma gradual y controlada. Empezamos con algo pequeño. Mi miedo a hablar en público era enorme, así que el primer paso fue simplemente hacer una pregunta en una clase con mucha gente. Recuerdo que estuve toda la hora anterior con el corazón a mil, ensayando la pregunta en mi cabeza. Cuando finalmente levanté la mano y hablé, mi voz tembló un poco, pero lo hice. ¿Y saben qué pasó? Nada, absolutamente nada catastrófico. El mundo no se acabó, nadie se rió de mí. Al contrario, el profesor respondió mi pregunta amablemente. Ese pequeño éxito me dio un chute de confianza. Fue como una pequeña grieta en el muro de mi miedo, y seguí picando. La semana siguiente hice 2 preguntas. Luego me ofrecí voluntario para leer un párrafo en voz alta. Cada pequeño paso era una victoria. No fue fácil. Hubo días en los que el miedo me ganaba y me retiraba a mi zona de confort. Pero la diferencia era que ahora sabía que podía volver a intentarlo. Ya no estaba paralizado. Uno de los miedos más grandes que tuve que enfrentar fue el social. Decidí obligarme a salir de mi caparazón. Empecé a aceptar esas invitaciones que antes rechazaba. Iba a las fiestas, aunque solo conociera a una persona. Al principio era incómodo, me sentía como un pez fuera del agua. Me quedaba en un rincón observando, pero poco a poco empecé a aplicar la misma lógica, un pequeño paso a la vez. Me obligaba a iniciar una conversación, aunque fuera solo para preguntar la hora o hacer un comentario sobre la música. Descubrí algo sorprendente. La mayoría de la gente es amable, y muchos, muchísimos, se sienten tan inseguros como yo. Hablar de mis vulnerabilidades, en lugar de alejar a la gente, la acercaba. Crear conexiones reales con otras personas se convirtió en el antídoto más poderoso contra la soledad y el miedo. El camino no ha sido una línea recta. Aún hoy siento miedo. Siento miedo antes de subir un video aquí a YouTube, preguntándome si les gustará, si diré algo estúpido. Siento miedo cuando empiezo un proyecto nuevo, por si no estoy a la altura. La diferencia es que ahora el miedo ya no me paraliza. Lo reconozco, lo siento, respiro hondo y actúo de todos modos. He aprendido a bailar con él, en lugar de dejar que me pise. El miedo me ha enseñado mucho. Me ha enseñado a ser más compasivo conmigo mismo y con los demás. Me ha enseñado que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Cada vez que das un paso fuera de tu zona de confort, aunque sea diminuto, estás reescribiendo tu historia. Estás demostrándote a ti mismo que eres más fuerte que tus miedos. Si algo de lo que he contado resuena contigo, si te sientes atrapado por tus propios miedos, quiero que sepas que no estás solo y que hay una salida. Empieza por lo pequeño, reconoce tu miedo sin juzgarte. Habla con alguien de confianza. Si sientes que te supera, buscar ayuda profesional es un acto de valentía inmenso. Recuerda que tu salud mental es tan importante como tu salud física. No esperes a que el miedo desaparezca para empezar a vivir. No va a desaparecer, pero puedes aprender a vivir con él, a convertirlo en un consejero en lugar de un carcelero. Puedes aprender a usar su energía para impulsarte hacia adelante, en lugar de dejar que te frene. La vida está al otro lado del miedo. Todas las experiencias increíbles, las personas maravillosas, las oportunidades de crecimiento, todo está ahí, esperando a que te atrevas a dar el primer paso, y luego el siguiente, y el siguiente. Así que hoy te invito a que pienses en un pequeño miedo que te esté frenando, algo pequeño, y que te propongas enfrentarlo esta semana. Quizás sea mandar ese mensaje que llevas tiempo posponiendo, o apuntarte a esa clase que te da curiosidad, pero también te intimida, o simplemente decir hola a un desconocido. Sea lo que sea, hazlo, y celebra esa pequeña victoria porque es enorme.
Gracias por escuchar mi historia. Ha sido muy importante para mí compartirla con ustedes. Si te ha gustado el video o te ha servido de algo, te agradecería mucho que le dieras a me gusta y te suscribieras al canal para no perderte los próximos. Me encantaría leer en los comentarios cuál es ese pequeño paso que vas a dar. Nos leemos y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho